Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Revisamos hoy la situación de país, el diálogo, la inversión, la generación de empleo, temas de actualidad y los enfocamos desde dos ángulos, la visión empresarial y qué punto de vista tiene alrededor de esta propuesta que le hemos escuchado de la empresa privada en las últimas horas, el sector laboral. Nos acompaña don Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y miembro directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y en breve tenemos también la participación del secretario general de la CGT, don Daniel Durón. Licenciado Fortín, ¿cómo están los diálogos planteados a nivel del sector privado frente a la respuesta del gobierno, que se encuentra con la posibilidad finalmente de sentarse? Pero ¿qué tipo de concertación es a la cual ustedes aspiran en este inicio de año con una enorme expectativa para el país? Buenas noches y gracias por acompañarnos, Daniel. Buenas noches, Chendo. Un gusto siempre estar aquí en su programa. Nosotros, como Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, como sector empresarial dedicado al bienestar de Honduras, a sacar a nuestro país adelante, a tener el anhelo de que todos podamos vivir mejor, nosotros hemos tratado, desde que tomó posesión este gobierno actual, de poder sentarnos y ofrecerle toda nuestra ayuda al gobierno para poder sacar adelante el país. Nosotros sabemos que hay necesidades muy grandes en el aspecto de educación, en el aspecto de salud, en el aspecto de infraestructura y en el aspecto de empleo. Obviamente, en el tema que esos cuatro temas realmente nos interesan, sabemos que 4 años no son suficientes. Y por eso nosotros desde el principio de este gobierno hemos estado pensando en que nosotros debemos de sentarnos en una mesa, poner a Honduras sobre esa mesa y hacer un plan de país a corto, mediano y largo plazo. Porque si usted tiene un plan, no puede sacar adelante un proyecto. O sea, usted tiene que saber cómo empieza, cómo va avanzando y cómo llega a su punto de interés o su punto final. Entonces nosotros hemos estado desde la parte empresarial procurando eso. Y bueno, han habido una serie de hechos en los cuales, por estos 2 años, nosotros hemos estado dialogando con funcionarios del gobierno en estos temas, muchas veces en lo que son en programas televisivos, en los noticieros. Sí tengo que decir de que me he reunido con alguna gente del gobierno en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa como invitados, en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde han llegado pues a presentar algunas de sus ideas. Pero nosotros hoy estamos con la idea de poder retomar el asunto de ese plan, de tener ese diálogo. Pero primero que todo, Chendo, nosotros debemos de dejar a un lado la confrontación. Usted no puede llegar a un diálogo, no puede llegar a compromisos, no puede llegar a acercamientos en pro de sacar a Honduras adelante si nosotros vivimos en una confrontación tremenda. Nosotros sacamos un tuit en la cual decimos, bueno, iniciemos el diálogo y evitemos la confrontación, no a la confrontación. Y usted puede ver los mensajitos en el ex y empieza a ver que ya hay gente que viene y diga, es que el diálogo es sinónimo de esto, que el diálogo aquí, que el diálogo allá. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar a nosotros a tener una mejor Honduras si no podemos ni sentarnos a hablar el mismo idioma? Entonces, nosotros necesitamos venir y decir, ok, tengamos un pacto de diálogo, construyamos un mejor país, hagamos un plan de nación. Y obviamente hay algo muy importante que yo tengo
años de decirlo. Nosotros, pues un par de años, ¿verdad? Porque también es importante mencionar que nosotros estamos tratando de hacer una nueva Honduras. Y podrían incorporar, Daniel, a este diálogo un tercero como un mediador. Y le pongo este ejemplo porque ahora mismo ustedes están también involucrados y ya vamos a tener los conceptos de Daniel Durón, en la negociación del salario mínimo. Y ese es un buen ejercicio donde muchas veces no están de acuerdo, pero no llegan a esta confrontación ácida, estéril, que al final a quien termina perjudicando es a la sociedad. Mire, a eso iba yo. Es importante mencionar que parte de la confrontación que hay es porque a nosotros nos achacan situaciones del pasado y nosotros no le achacamos al gobierno situaciones del pasado. No le achacamos a nadie situaciones del pasado. Entonces a nosotros nos dicen, mire, pero ¿por qué en tal gobierno ustedes no hicieron esto? ¿Por qué en tal gobierno ustedes no hicieron el otro? Lo señalan que ustedes callaron y que no decían nada, que estaban mudos. Pero yo le quiero decir una cosa, Chendo, eso tiene una explicación muy sencilla. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada tomó posesión, Mateo Yibrín, en marzo del 2022. Su servidor, Daniel Antonio Fortín, tomó posesión de la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa en febrero del 2022. Y la señora presidente, Xiomara Castro de Zelaya, tomó posesión en enero del 2022. Los tres somos nuevos. O sea, los tres estamos juntos en esto, iniciando para construir una mejor Honduras, para sentarnos a trabajar de cero. Entonces, yo no puedo venir y echarle la culpa al Poder Ejecutivo de los problemas que tiene el Poder Ejecutivo y el país por lo que hicieron los gobiernos anteriores, porque no es culpa de ellos. Es decir, usted plantea que ya en este momento que estamos próximos a llegar a la mitad de la administración del actual gobierno, no debemos estar ya escuchando que la narcodictadura, que la entrega del país a las bandas criminales, etcétera, etcétera. O cómo, porque de esto se parte para este tipo de cuestionamientos que no se han hecho muchas cosas porque encontraron un país cooptado, una finanza totalmente destruida, que todo lo han reconstruido, lo han armado de nuevo. De nadie es desconocido la situación del país. De nadie es desconocido que el país estaba en una situación en educación terrible, con escuelas destruidas. De nadie es desconocido eso. De nadie es desconocido la situación del sistema de salud que tenía cuando entró el gobierno del Libre. De nadie es desconocido el tema de infraestructura. De nadie es desconocido también cómo estaba el tema del empleo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, si eso ya lo sabíamos y aún así se buscó la presidencia, pues empezar a trabajar. Y yo comprendo, ¿ok?, de que los primeros años son tal vez de entender realmente cómo funcionan todas estas instituciones. Sabemos que muchos de los funcionarios son funcionarios nuevos y que no han estado en estos cargos en el pasado. Entonces tienen que adaptarse, tienen que conocer realmente cómo funciona un ministerio. Definitivamente no es fácil, Chendo. O sea, si a usted le dicen ahorita que usted vaya a gerenciar cualquier institución, pues usted se va a tomar bastante tiempo en conocer cómo eso funciona para poder darle el rumbo que necesita. Pero ya estos 2 años, que ya conocen bastante, es el momento ideal para llevar a cabo eso que estamos pidiendo, de sentarnos y hacer un plan de nación a corto, mediano y largo plazo y que trascienda a través del tiempo. Nosotros estamos convencidos que sin un plan de nación, Honduras nunca va a salir del subdesarrollo. Jamás, jamás usted va a poder sacar adelante, porque usted tiene que tener un plan para todo lo que haya en la vida. Yo solo le voy a preguntar algo, antes de que sigamos con la siguiente pregunta. Si usted sale de su casa, Chendo,
para venirse al programa aquí. Usted tiene un plan de por dónde se va a venir. Si usted sale sin rumbo y se va por la calle que no es y se mete por cualquier lado, no va a llegar nunca aquí al canal. Entonces usted tiene que hacer un plan. Si no, no llega al canal. Entonces, obviamente, si nosotros queremos pasar la educación de segundo grado a grado universitario, tenemos que hacer un plan de cómo. Si queremos que en la salud haya una diferencia, tenemos que hacer un plan. Igual que en la infraestructura, tenemos que venir. ¿Qué carreteras se van a construir primero? ¿Por qué? Puentes, caminos, lo que sea. Tenemos que tener un plan. Y obviamente, para generar más empleos, nosotros tenemos que tener más y mejores empresas. Y a corto plazo, porque dentro de la planificación, que es una palabra que de repente la sentimos desaparecida de la administración pública, no de ahora, sino desde que se registraron cambios profundos y la eliminación, usted recuerda, de la Secretaría de Planificación, que en algo orientó por buen rumbo al país. Y no miremos cuándo estuvo uno de los mejores planificaciones y proyectos en el desarrollo agrícola de Honduras, fue en gobiernos militares. Así es. O en la administración de Osvaldo López, con una visión de cómo invertir en el campo. Pero el problema aquí es el ingrediente político. Cómo llevar a cabo un proyecto viable con prioridades este 2024 sin que medie la política. Porque resulta que esto siempre está, pero ahora sí que nos hemos adelantado, porque ni siquiera estamos a la mitad y ya hay precandidaturas declaradas a nivel del partido de gobierno y a nivel de la oposición. Reiteramos, siempre ha existido esto, pero no así en decir yo quiero. ¿Qué tanto le puede perjudicar a los planes de país estas aspiraciones tan tempranas? Chendo, uno de los mayores problemas que tiene el país es la incertidumbre con que nosotros hemos vivido estos últimos años. O sea, es el problema número uno en Honduras, es la incertidumbre. Y una de las incertidumbres que se ha manifestado es si van a haber elecciones en el 2025. Entonces, que el día de hoy nosotros tengamos una familia presidencial que dice que ninguno de su familia se va a reelegir, que vamos a ir a elecciones, que nosotros tenemos una candidata del Partido Libre fuerte como lo es la abogada Rixi Moncada, que nosotros tenemos otros candidatos que puedan haber dentro del Libre que pueda hacer que le quieran hacer la pelea a la abogada Moncada, que haya unos candidatos en el Partido Nacional, que el jefe de las Fuerzas Armadas garantice que van a haber elecciones en el 2025, eso le pone un check al decir a la certidumbre que vamos a ir a elecciones. Y eso para Honduras es muy bueno, porque ya nos quitamos esa incertidumbre si vamos a ir a elecciones. Nosotros tenemos que vivir en un país democrático, en un país donde, como lo decimos nosotros no somos oposición. Y yo quiero que gobierne las personas que mejor lo hagan por Honduras. Si hoy día la presidenta Xiomara Castro de Zelaya tiene un mal gobierno, los perjudicados somos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Si ella tiene un excelente gobierno, los beneficiados somos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Hablo en general de todo Honduras. Porque realmente un buen gobierno hace una gran diferencia. Entonces, ¿por qué vamos a hacer oposición? Si nosotros somos oposición y hacemos o hace la oposición que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya no funcione bien, los perjudicados somos los 9 millones de hondureños. Y hasta ahora, ¿dónde han encontrado ese tabú? ¿Por qué no hemos avanzado? Porque me dice que han estado a lo largo de estos casi ya 24 meses buscando sentarse, ser francos en las posturas de los diferentes sectores, pero hasta el momento hay una gran interrogante. ¿Cuándo?
Definitivamente, lo que nosotros es que lo hemos manifestado por todas las formas habidas y por haber, de que ahí estamos, para sentarnos y para hacer ese plan, para apoyar ese plan, para ver cómo nosotros podemos hacer que crezca mucho el microempresario, que hayan más emprendedores en Honduras, que crezca la pequeña empresa, que crezca la mediana empresa, que la empresa grande también se haga más grande. Porque yo le voy a decir algo, en Honduras desafortunadamente hay 1.300.000 personas que no saben qué van a comer mañana. Hay 2.100 millones de personas que van a comer con menos de 20 lempiras mañana. Y hay 1.100.000 que tienen $1 para comer, 25 lempiras. Eso es la mitad, más de la mitad de la población de Honduras. Entonces usted se imagina que la otra mitad, que también tiene gente adulta y tiene jóvenes, el peso del país recae en un 25% de la gente que vive en este país. ¿Qué pasaría si el peso del país recayera en el 50% de la gente que vive en este país? Todos estaríamos mejor. Si usted tiene una empresa que al año vende 100 millones de lempiras y solo le vende a 2.5 millones de personas, ¿qué pasaría si le vende a 5 millones de personas? Vendería el doble. El impuesto sería el doble. Las obras que pudieran hacer serían el doble. Entonces, la verdad es que lo que nosotros tenemos que hacer es sentarnos para ver cómo hacemos esto más grande y mejor. Pero vea que cuando usted me dé estas medias y estos números que son reales, encontramos de otra parte y de parte oficial del Instituto Nacional de Estadística que a veces entra en contraposición, porque nos ha dicho que hay casi 1 millón que están mejor de los últimos tiempos. Entonces, ¿es real eso o siente que fue un número no cotejado? Mire, Chendo, nosotros tenemos que empezar, como decíamos nosotros en este en no confrontarnos. Y al no confrontarnos, tenemos que empezar a decirnos también las verdades y que le busquemos la solución a esa verdad. Y una de las verdades más grandes en Honduras es que aquí no hay información. No hay información fidedigna. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen eso. Entonces construyamos la información. O sea, si usted es un gerente general en una empresa y la quiere sacar adelante, usted tiene que tener información. Si usted dirige un equipo de fútbol, tiene que tener información. Información real. O sea, por dónde juega aquel jugador, por dónde ataca, o sea, todo. Si no, no puede ser un buen entrenador de fútbol. Entonces, obviamente, el país necesita tener información fidedigna. Que sepamos exactamente cuánta gente vive en Honduras, qué nivel socioeconómico tiene cada uno de ellos, a dónde vive cada persona, tienen empleo, no tienen empleo. O sea, cuánta gente está sin empleo, cuánta gente realmente anda buscando empleo y no encuentra, cuánta gente ni siquiera lo busca, cuánta gente está empleada en el mercado formal, cuánta gente está empleada en el mercado informal. ¿Cómo hacemos para que el mercado informal se vuelva formal? Entonces nosotros tenemos que tener información. Sin información usted no puede trabajar. Entonces necesitamos que podamos tener esos datos reales. Muy bien. Está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo revisando hoy con nuestros invitados el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín, y ya con la incorporación de Daniel Durón, un reconocido dirigente obrero del país. Esta situación que atraviesa Honduras. Planteábamos, Daniel Durón, el tema de la negociación del salario mínimo que ya inició, y ahí es un buen ejercicio de lo que es diálogo franco y sincero, sí, porque ustedes tienen años de estar en estos acercamientos y esos pleitos que en su momento, yo los recuerdo, se vivieron, es parte de una historia, sí,
¿por qué no entendernos como sociedad civilizada y dar este paso para lo político, para el diálogo que se reclama, para enfrentar la situación del país? Porque estamos jorobados. Sí. Fíjate que yo conozco, saludos Daniel, mucho gusto estar aquí contigo. Yo conozco el movimiento sindical latinoamericano, hemos andado los empresarios también. Nosotros hicimos los primeros acercamientos con el sector privado después de un tiempo de antagonismo brutal. Hace unos 15 años atrás, el discurso nuestro era empresarios explotadores. ¿Recordaba? Eso se ha dosificado. En Centroamérica es difícil encontrar un marco de relaciones interinstitucionales entre empresarios y trabajadores como el de Honduras. Hay lugares donde no se toleran. Y yo fui el año antepasado fui a la OIT, después de tantos años de no ir, y verifiqué eso. El marco de relaciones, el reconocimiento, independientemente de los intereses diferentes, obviamente. Pero aquí yo creo que hay que reconocer eso, hemos aprendido a avanzar. Tenemos más o menos unas 15 negociaciones, excepto el año antepasado, que lo resolvió el gobierno, que lo hacemos consensuado. Y no solo eso, también en el CES hemos hecho algunas cosas importantes. Tenemos participaciones tripartitas en instituciones importantes, en el INFOP, el Seguro Social, en el RAP, que es una experiencia bien singular, Rosendo. Entonces, aquí, por ejemplo, con algunos empresarios yo puedo tener diferencias con Daniel en intereses, inclusive políticas o doctrinarias, pero ese es un tema sectorial, no es un tema personal. Entonces, cuando uno empieza, por ejemplo, en las últimas negociaciones de salario mínimo, el COEP tiene representaciones, tiene representantes. Urtecho es el director ejecutivo, tiene mucho conocimiento, Solórzano es muy buen profesional, pero al final en el COEP son los empresarios los que lo dirigen. Y sabes, las últimas negociaciones de salario mínimo, el año pasado estuvo Mateo, las hacemos con una negociación bien importante con Alin Flores, con Sicafi, con ellos directamente, con Mario Canaguati, con este señor de San Pedro, empresarios de peso. Y acuerdos. Y aquello de que nosotros llegábamos con 100 y los representantes del sector privado decían 0, ya no existe. O sea, hemos racionalizado en el caso nuestro la propuesta y hemos hecho reconocimiento. Por ejemplo, nadie puede desconocer, como hablábamos con Daniel ahorita, la situación de la microempresa. Mira, Chendo, si aquí tenemos 7 de cada 10 trabajadores en el sector informal de la economía. Eso lo dice el mismo gobierno y lo dice el Fondo Monetario. Entonces estamos hablando de un sector formal bien reducido, que lo marca el gobierno, porque tiene relaciones oficiales con los trabajadores. Ahí vamos a una negociación de ajuste salarial del sector público. Por ejemplo, la maquila, que fuerte, otros sectores industriales, los exportadores, el sistema financiero. Entonces yo creo que hemos avanzado mucho y yo creo que podemos hacer muchas cosas. Es cierto lo que dice Rosendo, el país necesita en este momento de alta conflictividad, de separación, mensajes importantes de capacidad de entenderse y de consensuar. Porque aquí lo que encontramos es, y se lo planteaba a Daniel Fortín, es que por asuntos de colores políticos y hasta de pensamientos Sí. y doctrinas que no se pueden sentar los que hoy gobiernan con alguien a que de inmediato le dicen narco. Pero eso ya... Le señalan, no, le señalan como delincuente, como aprovechado, etcétera, etcétera. Pero se pueden alejar de una conversación por el país de estos temas, porque es obvio, en una sociedad como la nuestra, ahí hay de todo. Mira, Rosendo. Hay alguien que dice, Daniel Durón y Fortín, que si Santos aquí solo hay de nombres o de apellidos. Pero mira, te voy a poner un ejemplo práctico, con todo respeto. Repito, uno puede tener diferencias, pero normalmente las diferencias se resuelven en algo intermedio, negociando, discutiendo. Te voy a poner un ejemplo práctico. Perdón, ¿cómo es posible
que por un conflicto político partidista en el Congreso es la mayor representación de la gente. La gente vota por un presidente y vota por diputados de las diferentes regiones. ¿Cómo es posible que por una diferencia política de intereses particulares no se haya aprobado la amnistía migratoria, que es un tema estrictamente humano? Que no hayan aprobado lo del Seguro Social, que el Seguro Social dejó de percibir 4.000 millones porque no aprueban un decreto transitorio y eso se concertó con los empresarios. Eso igual CES, porque no aprueban esa propuesta del régimen de aportaciones privadas para que se vuelva otra vez la posibilidad de captar la reserva laboral, se hubiera concertado con los empresarios y con el gobierno. ¿Por qué no aprueban eso? Entonces está en primer el tema agrícola, por ejemplo, el tema de salud, el tema educativo. Hay cosas pendientes que el Congreso tiene que resolver. Entonces, pesa más entonces en el país la diferencia política, el interés político, los arreglos particulares o de grupos, que esos temas de interés nacional. ¿Sabes dónde pega esto? En la gente. La gente ya no cree. Fíjate que ya la gente ya se olvidó del problema del Congreso. Ya no le interesa a la gente el problema del Congreso. Que hagan lo que quieran. Entonces se afecta la democracia, se afecta la institucionalidad del país, se afecta el Estado de Derecho social, el Estado de Derecho y el derecho social de la gente. Entonces, ¿por qué? En las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, en toda la guerra, se pudieron haber evitado con un diálogo. Imagínense que se ponen de acuerdo después de que haya habido miles de muertos. El consenso de los alemanes, de los ingleses y los gringos con el conflicto de la Segunda Guerra. Después de un montón de muertos, la firma de los presidentes de paz. No hay que hacer esas cosas. El país todavía resiste, Rosendo, resiste condiciones de precariedad, de pobreza, en una relativa tranquilidad. Y aquí, Daniel, sí, Daniel. Hay una cosa muy importante de lo que está diciendo Daniel. Ok. Nosotros, con el sector laboral, Daniel lo está diciendo, hemos tenido una relación larga, no confrontativa. Y eso es lo que estaba pidiendo yo en X. Para iniciar un diálogo, cero confrontación. Porque ¿cómo yo me voy a sentar a ver todos los problemas del empleo, todos los problemas de Honduras con Daniel y entrar confrontado desde el principio? O sea, no podemos sentarnos a platicar después. O sea, Daniel lo decía claramente, podemos tener algunas diferencias, pero los dos queremos lo mismo, queremos una mejor Honduras. Y eso es lo importante, o sea, tenemos que buscar que Honduras sea mejor, porque el sector laboral quiere seguir en Honduras, el sector empresarial quiere seguir en Honduras. Y eso es lo que tenemos que construir, una mejor Honduras para que haya más y mejores empresas, mejores salarios, mejores condiciones de vida, mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura y todos vivamos en paz y todos vivamos tranquilos, felices de vivir en Honduras. Porque es imposible que con confrontación nosotros podamos sacar adelante. Mire, es imposible. Aquí con Daniel y con todo el sector laboral, en las veces en que yo he estado sentado en algunas mesas de negociación, nunca nos hemos peleado. Nunca hemos tenido una situación de confrontación. Y con alguna gente del gobierno en un programa de televisión, los tienen. Como decía Daniel, imagínense qué terrible la situación del Congreso. ¿Qué credibilidad podemos tener nosotros como país con un Congreso parado? Con un Congreso que no está produciendo leyes en un país que es de los más pobres del mundo. O sea, yo creo que no es posible. Y eso es por el nivel de confrontación que hay. Entonces le tenemos que bajar, no como dicen popularmente 2 rayitas, le tenemos que bajar 200 rayitas a la confrontación. Y empezar a pensar en Honduras. Yo creo es bien importante. Y con el sector privado es fundamental esta plática. Sector privado, gobierno, es importante porque también tiene relaciones bilaterales, bipartitas. Yo entiendo que han hablado bastante con el gobierno, el sector privado se ha reunido con la Presidenta de la República. El problema aquí es la realidad del país. Me decía Daniel ahorita, la microempresa está en crisis, es cierto. Por eso estas negociaciones salariales, Daniel, son segmentadas
normalmente se le aplica el índice inflacionario a la microempresa, que el índice inflacionario ni siquiera debía ser discutible, porque esa es la pérdida de poder adquisitivo del salario de la gente. Entonces se va. Pero, mira, Honduras tiene dos graves problemas, entre otros, problemas políticos, que son los más complicados. Pero tenemos un brutal problema de inequidad. Sabes que el Producto Interno Bruto, ¿cómo se conforma? Ya hablando de cuestiones, la gente no le entiende esto. La gente lo que le entiende es cuánto gano si tiene que comer en casa. ¿Y a quién a un campesino no le preocupa eso del Ministerio Público, de los fiscales? Vos? Al 99% a un vendedor de la gente ambulante, no le ¿qué le va a interesar? Y a mí qué me interesa que me va a poner el fiscal, y es que yo tengo problemas penales, pues me van a perseguir. Si yo ando en la calle, oye, soy ganándome la vida. ¿A quiénes es lo que les interesa el tema de los fiscales y la corte? Es la misma clase política. Mira, tenemos que resolver un poquito, le decíamos, lo hemos hablado con Mateo Gibrín y otros dirigentes empresariales, el tema de la distribución del ingreso. El Producto Interno Bruto se forma entiendo yo, Daniel, debe haber más que uno de estos, de las inversiones, el gasto público, las importaciones, las exportaciones y el consumo, fíjate. Y caemos, porque ahora el tema del empleo, Daniel, está marcado por la migración. Y te voy a contar esa anécdota que te empecé a contar ahora. Si no vamos por una reforma de un poquito más de desparrame, de distribución del ingreso, porque el 14% de la población usufructa el 85% del Producto Interno Bruto. Y si el consumo es lo más importante del Producto Interno Bruto, la gente ya no te puede comprar. Consume. Entonces, ¿qué hace cuando no puede consumir? Se va para los Estados Unidos. Mira, escuché ahora esa anécdota. Un empresario, un microempresario, pidiéndole a una cadena de esas de oración que oraran por él, porque tuvo que cerrar el taller. Lástima que no lo pude grabar. Y yo creía que había cerrado el taller por incapacidad de pagar. Es porque se le fueron los mecánicos, los electricistas. Y se diga, háganme una promoción de que yo estoy esperando trabajadores. ¿Sabes que ahora allá albañiles o electricistas, ¿no? Esos calificados por el IFOP son bien certificados? En los Estados Unidos son apetecidos, fíjate. Entonces, el empleo está marcado también ahorita por la migración, ¿vos? Hay un montón de gente que ya no encuentra trabajadores, ¿vos? Cuando a un trabajador le dicen, fíjate que en los Estados Unidos se gana $20 la hora, y el que gana $20 a la semana, yo tengo un montón de primos en los Estados Unidos. Vénganse para acá. Y entonces, esos 9.000 millones de remesas, vean la injusticia, 9.000 millones de dólares, el 24% del Producto Interno Bruto. Y me decía Santiago Herrera el otro día, que un buen economista es el economista de ustedes. Dice, ¿sabes cuánto es el impacto del producto, de la remesa al Producto Interno Bruto? Y el impacto del sector informal de la economía, lo que está produciendo el sector informal de la economía en relación al Producto Interno Bruto, el 47%. Sumáselo a las remesas. Daniel, estamos hablando ya que la formalidad se nos está reduciendo y estamos dependiendo de remesas y estamos dependiendo del aporte de los vendedores, de la gente que no tiene un trabajo estructurado. Eso también nosotros lo reconocemos, Daniel, como sector laboral. Por eso es un impacto fuerte a las empresas. También. Por eso es que nosotros necesitamos tener campañas fuertes para que el emprendedurismo en Honduras pegue, para que no haya inseguridad también, para que pueda alguien emprender, para que pueda poner una microempresa, para que pueda poner una pequeña empresa y empezar a salir adelante. Porque el problema es que esa fuga de gente da tristeza que la gente no quiera vivir en Honduras. Sí. O sea, es terrible que haya tanta gente que empiece a aborrecer su país, que no quiera vivir aquí en este país y que quiera irse de Honduras porque no quiere saber nada de su país porque está decepcionado. Porque aquella persona, eso es terrible. Entonces por eso digo yo, 0 conflictos. Para que entonces le bajemos las 200 rayitas para que podamos vivir mejor. Porque, como decía Daniel, si las remesas son 28.000, son el 28%, perdón. Okay. ¿Cuánto representa el café, que es nuestro primer producto de exportación? Y no hay cortero. O sea, es 5 veces más en la remesa que el café. Entonces, ¿qué? Y el café tiene un costo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros? Exportando gente.
O sea, se van 1.270 personas diarias de Honduras. Sí, hombre. ¿En cuánto tiempo nos vamos a quedar sin gente aquí? Ya el problema no va a ser Aquí va a ser como eso de que solo vamos a quedar los viejitos aquí. ¿sí? No, y la familia. Los viejitos y cero niños. Y aquí, ojo a esto, Los vamos, jóvenes. vamos a ir a la Los pausa jóvenes. vamos a ir a la pausa para revisarlo. Los jóvenes porque, son los que están ojo Por a eso. esto. Pero es que si se van los jóvenes, no van a haber niños. Y aquí hay otro elemento que habrá que revisarlo a mayor profundidad. Si hay intereses en ciertos sectores de la sociedad que se esté yendo esta gente. Pues sí, mira, Chen. Por aquello de irse a manchar el dedo, ahora lo tenemos para marzo del próximo año y noviembre del próximo año. Vamos a hacer la pausa y ya vamos a venir con eso y revisar otro elemento que es fundamental. Seguridad ciudadana y seguridad jurídica, porque ese es otro de los puntos que está metiéndonos un gran peso y problema a nuestra economía. Ya volvemos. Vamos al banquillo con nuestros invitados de hoy, don Daniel Fortín y Daniel Durón, empresa privada, trabajadores. El tema de, la seguridad ciudadana está metiendo mucha presión también, porque gran parte de las decisiones por una Honduras mejor pasa por eso, que el ciudadano esté satisfecho y seguro. Pero ¿qué encontramos en el arranque de este año que debe corregir con urgencia la autoridad? Mucho crimen. Definitivamente, Chendo, nosotros tenemos que buscar vivir en un país donde la seguridad prime, donde podamos caminar en las calles. No hay nada más lindo que poder andar paseando en las calles. Y eso caminando. incentiva la inversión. Incentiva el patriotismo y las ganas de vivir en mi país. El hecho de que yo pueda andar caminando por las calles de mi ciudad. El hecho de que yo no pueda caminar por las calles, no pueda andar libremente, no pueda salir por el tema de la inseguridad porque corre en riesgo mi vida, estoy preso. ¿Y usted cree que un muchacho de 18, 20, 25 años quiere estar preso? Quiere vivir la vida, quiere andar saliendo. Nosotros, yo no sé si ustedes tienen más o menos mi edad, pero nosotros a las 3 de la mañana nos cruzábamos el Parque Central cuando éramos hipotes, nos veníamos casi desde la 15 de septiembre hasta el centro caminando. Aunque no tengo su edad, fiesta, ¿va? Bueno, aunque no tengo su edad, cuando yo vine a Tegucigalpa todavía se podía caminar. O sea, nosotros en la madrugada nos veníamos de una fiesta caminando para las casas. Yo he vivido en el centro toda la vida. Hoy ya no se puede, Chendo. Hoy nuestros hijos no pueden caminar, pero los hijos de nadie pueden caminar 10 cuadras sin que no tengan el miedo que les van a robar el celular, que les van a robar el reloj. Solo antes los hijos de los que tienen una seguridad privada y seguridad pública que les protege. Eso no, es que nadie lo tiene, Chendo. O sea, lo que yo quiero que ustedes me entiendan es que ni los hijos de los más ricos ni los hijos de los más pobres están seguros caminando por las calles de las grandes ciudades. Obviamente que en algunos pueblos todavía yo puedo andar caminando y no hay mayor problema. Pueblos chiquitos que todo el mundo se conoce. Aún así es peligroso. Pero en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, en La Ceiba, entonces, que antes la gente caminaba por las calles. Es que yo digo caminar sin seguridad, caminar sin que tengan que haber policías, caminar porque nada me va a pasar nada. Es lo que hoy día ya no se puede en este país. Entonces empezamos por la seguridad personal. Entonces, si yo en este país no puedo salir en la noche a pasear, que voy a ir a visitar a alguien, que voy a ir a pasear, un muchacho joven que va a visitar a la novia, que se regresa a pie porque no tiene carro, no lo puede hacer, obviamente piensa en irse a otro país donde sí lo puede hacer, donde sí puede caminar, donde sí no tiene el problema de la inseguridad. Obviamente no hablemos de la inseguridad de una persona que empieza a poner un negocio y le cobran extorsión. Eso es otra cosa. Y aquí es donde encontramos un punto que lo planteaba Daniel Durón, y es el aspecto de que si combinamos ese elemento de la seguridad ciudadana, viene la inversión, porque hay mayor dinámica de la economía, y aquí es donde
la misma microempresa se puede ver favorecida y por ende el Estado, porque podría pasar de esa informalidad que ha crecido de una manera impresionante, sobre todo post pandemia. Ustedes en la Cámara de Comercio, Daniel Fortín, tienen unos números que son muy puntuales. Pero eso tiene una explicación. Sí, con esto planteado, hay un incentivo a la economía porque se sale, como plantea Fortín, con mayor tranquilidad. Es que una cosa es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el fortalecimiento institucional. O sea, que las instituciones apliquen, respondan, los que funcionen y que tengan credibilidad fundamentalmente. Puta, que da pena que estén viniendo otros países a resolver los problemas de aplicación de justicia, que una cosa es aplicar la justicia a una persona y otra cosa es hacerle justicia. Aquí tenemos una confusión enorme en eso. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo se maneja? ¿A quién se le aplica? ¿A quién no se le aplica? Como decía Voltaire, puta, la mayor perversidad, perdón, de las leyes, de la justicia, es aplicarle la ley a alguien que no se le tiene que aplicar. Esa es la mayor perversidad de la aplicación de justicia. Hablando del Estado de Derecho, el Estado de Derecho es una cosa bien amplia. Bueno, el Congreso tiene que funcionar, las instituciones que persiguen los delitos, pero otra cosa es el derecho ciudadano. El derecho ciudadano es el derecho tuyo, el mío y el de Daniel. Lo que él dice es cierto. Aquí nadie está seguro. Aquí uno ya no sabe quién es la autoridad muchas veces. Hay que decir la verdad, esto es peligroso. Es lo que está pasando en Ecuador. Afortunadamente no ha pasado en Honduras todavía así abiertamente, aunque ya hayan visto algunos casos. O sea que, mira... Por cierto, dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto que eso no va a pasar en Honduras. Dios lo oiga. Ojalá que no. Pero un vendedor, vámonos a lo más humilde, a lo más sencillo. Un vendedor que tiene que andar en la calle todo el día y que tiene poco acceso a la venta. Ya no puede trabajar en la noche, que antes los fines de semana son recuerdos nostálgicos eso, Chendo. Tegucigalpa, antes había un programa que se llamaba Tegucigalpa de noche. Otro programa que hablemos de noche, con Freddy. Tegucigalpa de noche era con un periodista que murió. Andrés Torres. Andrés Torres, hijo, en HRN. Sí. 10 de la noche. Porque hablando de Tegucigalpa, Daniel, era un espectáculo Tegucigalpa los fines de semana. Ahora... eso pone en riesgo la inversión, pone en riesgo la seguridad del trabajador, no hay transporte colectivo de una hora en adelante. Entonces, mira, lo que pasa es que a veces nos queremos desconocer estos temas y el gobierno tiene una gran responsabilidad en esto. Y obviamente nosotros tenemos que colaborar, porque mira, este problema de Honduras, este problema estructural que tiene el país es culpa de todos, hombre. Y hay que, mira, tenemos que ceder, Daniel, hay que ceder un montón de intereses. Pero esto solo se logra y se construye sentándose y hablando así como estamos diciendo. Pero hay una cosa. Por eso te estoy diciendo, mira, Rosendo, el problema al final se llama inmovilidad social. Al final se llama pobreza. Es que el país creció los últimos 15, 20 años macroeconómicamente arriba del 50% macroeconómicamente. Y contrario a eso, Rosendo, la pobreza crece. Entonces, no es echarle la culpa de todo lo que pasa a eso, pero tiene una gran incidencia las condiciones de la gente, Rosendo. Si no tienen trabajo bien remunerado, si no tiene acceso a oportunidad de estudio, si va a los hospitales y no hay medicamentos, ¿qué hace, Rosendo? ¿Dónde va a pedir ayuda? A Estados Unidos, irse. Chendo. Esa es la salida que tenemos. Chendo, ahora. pero escuchen lo que está diciendo Daniel, que antes de que Daniel viniera, yo le decía a usted que aquí tienen que haber 4 cosas. Una mejora en la educación, una mejora en la salud, una mejora en la infraestructura y una mejora en la creación de empresas y empleos. Ok, si nosotros vemos que no hay, o sea, el promedio de escolaridad de segundo grado, o sea, el mayor problema del salario mínimo y esta gran lucha del salario mínimo que hay es porque desafortunadamente, Chendo, hay que saber que hay gente que vive con salario mínimo toda su vida
Y eso no debería de pasar. Eso es culpa del país, de no darle a la persona una educación para que pueda salir adelante. El salario mínimo, como decía Daniel al principio, es cuando usted inicia trabajando. Sí, es correcto. O sea, es para iniciar a trabajar. Es la base. Yo, cuando empecé a trabajar en mi primer trabajo, yo recibí salario mínimo. Pero la aspiración de todo de mejorar. Mire, me pagaban 144 lempiras mensuales. Ese fue mi primer sueldo, porque era el salario mínimo en 1982. Ok. Yo me iba a quedar con salario mínimo desde el 82 para acá. O sea, no, tenía que seguir estudiando, tenía que agarrar experiencia, tenía que hacer otras cuestiones y salir adelante. Pero si el país no provoca la facilidad para que la gente estudie, la pobre gente se queda pegada con un salario mínimo. Y si yo me hubiera quedado pegado con ese salario mínimo, cuando en el 82 ganaba 144 lempiras mensuales, hoy estaría ganando algunos 10,000 lempiras mensuales. Entonces, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Qué incentivo voy a tener? Una salud precaria, una educación precaria. Entonces, obviamente también nosotros tenemos que decir, bueno, el salario mínimo debe ser para iniciar, pero debemos de procurar darle una educación digna a la gente y por eso necesitamos hacer ese plan de nación, porque usted no puede pasar de una escolaridad de segundo grado a universitaria en 2 años. Imposible. Fíjate que hay una... Tenemos alguna, en los últimos años, después de la pandemia, creo que se acentuaron algunas cosas que no habíamos visto antes. Porque estamos en un mundo competitivo, altamente lo de la inteligencia artificial, por ejemplo, está haciendo estragos en el mundo del trabajo. Ahora, un muchacho o una muchacha egresada a la universidad, no creas que va a tener las mismas oportunidades de hace 20 años de acceso laboral. Fíjate que ahora están más aprecia mucho en el caso de los Estados Unidos y de algunas empresas de España, de Europa inclusive, a los trabajadores técnicamente preparados. El papel del INFOP es fundamental en las certificaciones de capacidades, porque tenemos un montón de abogados, imaginé que hay un montón de médicos desempleados, cuánto necesita la salud de especialistas, el seguro, todo. Entonces, tenemos un problema estructural grave, Chendo, que como dice Daniel, esto necesita un pacto social, un pacto nacional que trascienda el periodo de un gobierno. De 10 gobiernos, Daniel. Y esto no es invento, sentido común, para esto no hay que ser ni einsteiniano, ni formulista, ni nada de eso. Una experiencia personal. No es para ser igual, Daniel, como dicen ustedes, es para ver lo que pasa en otros lados. Es bueno, no para compararse. Yo fui a Alemania después de unos 5 o 6 años que había caído el muro de Berlín. El muro de Berlín. Impresionante. Finales de los 90. Y conocí las 2 Alemanias. Porque no hay cosa que... la mejor expresión, tu mejor análisis es sobre algo que vos conoces, no por lo que te dice, porque las informaciones tienen sesgo de acuerdo al interés. Y dijeron los alemanes, en 25 años vamos a tener exactamente, simétricamente igual a las Alemanias. Termino aquí. Hicieron un proyecto de país, un plan de nación, que le llaman aquí, un proyecto de país, que trascienda los 4 años de un gobierno. Y mira, Chendo, Honduras tiene problemas estructurales gravísimos. ¿Cómo vas a resolver el problema de pobreza, de miseria, de ingreso, de fortalecimiento a la microempresa, a la empresa, en 4 años? ¿Has visto eso? ¿Sabes qué acaba de hacer Biden ahorita? Biden hizo una reforma que retrocedió algo que había hecho Trump. Son cosas pequeñas, pero son bien importantes. Este que había dejado por fuera, había dejado confundidos los trabajadores contratistas. No tenían derecho a la permanencia, a la seguridad social, a la atención médica. Ahorita acaba de hacer un decreto y dice, mire, ustedes no tienen que volver, porque se dio cuenta que los trabajadores son importantes en función del fortalecimiento de la misma empresa. Daniel, termino aquí. El sector de la maquila. No lo vamos a descifrar, no vamos a entrar en la discusión. Es uno de los sectores que tiene en este momento, tiene excelentes incentivos, exoneraciones, pero fíjate que es uno de los sectores más estables. Perdieron 30,000 empleos el año pasado por cuestiones contractuales, pero fíjate que negocian su propio salario mínimo. Ahí está, van a negociar su propio salario mínimo, porque el 78% de esos trabajadores, Daniel, están organizados. Y sabes que el movimiento sindical
en los años cuando tenían problemas, y ahorita es el que hace lobby muchas veces por esas inversiones. Entonces también tenemos un problema serio de organización, vos. Aquí, las empresas más sólidas, Daniel, revisalas, son las que tienen la organización de los trabajadores. Yo te puedo poner ejemplos. Y que dicho sea de paso, aquí solo hay un banco privado que tiene sindicato. Todos los bancos deberían tener. Muy bien, hacemos una pausa, en breve venimos al cierre aquí. Nuestros invitados de hoy, Daniel Fortín, empresa privada, Daniel Durón, sector trabajador. Bueno, punto sobre la mesa, don Daniel Fortín. Hoy se han juramentado las comisiones para negociar el salario mínimo. Lo planteamos al inicio. Este es un buen ejercicio que muestra que a través del diálogo, del entendimiento, se pueden cambiar muchas cosas. Definitivamente, Chendo. Como mencionó Daniel al principio, en todas las negociaciones creo que ha habido una en la cual fue el gobierno quien dictaminó el salario mínimo, pero siempre ha habido el consenso. Y nosotros creemos que así debe ser. La no confrontación, el ver realmente un salario que sea bueno para la empresa privada y bueno para los trabajadores y que no afecte a ninguna de las partes. O sea, obviamente, todos quisiéramos que la gente ganara mucho más dinero, pero quebramos las empresas. Todos queremos que los trabajadores ganen más plata, pero también hay que hacer que las empresas sean más y mejores. Y aquí hay que llegar, como planteó Daniel Durón, con números también y cifras razonables. Sí, obviamente, y también tener la parte del gobierno que diga cómo va a incentivar que las empresas podamos seguir invirtiendo en Honduras, porque ese es otro tema. Seguridad jurídica. O sea, la seguridad jurídica y el venir y decir, porque ahorita, y la certidumbre, que como dije yo, problema número 1 de Honduras, incertidumbre. Entonces, si hay certidumbre, puede haber más inversión en el país, porque ahorita la gente está con miedo de invertir en el país. Y ese miedo se lo debemos de quitar a la gente lo más pronto. Y yo estoy seguro que si el gobierno se sienta con el sector laboral y con el sector empresarial, hacer un plan de nación a corto, mediano y largo plazo en que esté firmado, que sea ley que va a trascender los futuros gobiernos para trabajar en la educación, salud, infraestructura y empleo, Honduras sale adelante, crea la certidumbre que nosotros necesitamos y se generan mucho mayores empresas. Muy bien, gracias Daniel Fortín. Daniel Durón, la expectativa que se tiene en medio, que hay un elemento que también se debe entrar a la sensatez. El derecho a petición lo tiene. Escuché hoy, y esto es a nivel público, que los trabajadores le van a plantear al gobierno, y me llamó la atención, un incremento de 4.000 lempiras. Tampoco es que hay que ir... En principio la propuesta es al otro sector, porque la negociación del salario mínimo discutida, analizada, es en principio responsabilidad del sector privado y del sector laboral. Ahí el gobierno no ha hecho aparte, pero se el lo gobierno media y al realidades. final es el que resuelve cuando no hay acuerdos. Pero aquí la historia, los precedentes, los antecedentes nos dicen que hemos tenido la capacidad de discutir y ponernos de acuerdo. Ya no son cuestiones irracionales. A veces que pasaba hace unos 15, 20 años. Nosotros llegábamos con 100% y los empresarios con 0%. Entonces ahora todo se ha racionalizado. El sector sindical tiene bastante asesoría técnica, muy buena asesoría técnica en los últimos años. Entonces ya tenemos la parte política bien definida. Hay que conocer también la contraparte, si se le puede llamar así, la contraparte, a ver en qué condiciones está. Y las propuestas son manejables. Hoy en los planteamientos del sector privado y del sector laboral, ahí los compañeros plantearon muy bien su criterio, el sector privado también. Y esto con las experiencias acumuladas. A ningún gobierno le gusta que le tiren la pelota para resolver eso. Y con esa experiencia acumulada lo resuelven en enero. Eso lo debemos de resolver ahorita, antes de que termine el mes. En una semana debería estar listo. Exactamente. Si ya nos conocemos, ya hay reconocimiento, ya sabemos lo que lleva uno, lo que lleva el otro. No debería tardarse una semana. Este es un buen ejercicio, porque yo le decía, pensando en función de las discusiones, dar estos 20ge días. Pero le digo, como la experiencia que nos hemos tenido en los últimos meses, es lo de los diputados, que ya llevan casi 4 meses. Yo le digo una cosa, los trabajadores y los empresarios hoy debemos demostrar
que los dos queremos Honduras, que los dos nos ponemos de acuerdo rápidamente, sin confrontación, para definir un salario mínimo por un par de periodos. Yo soy partidario de las negociaciones plurianuales. Así es, yo también. Perfecto. Entonces yo creo que así debería ser. Y lo mismo con el gobierno, porque hay una tercera negociación, Rosendo. Estamos esperando la convocatoria para el ajuste del sector público. No, eso era el que le planteaba, que escuché hoy esos 4.000 lempiras, pero bueno, es el derecho de petición. Sí. Gracias a ambos. Daniel Durón, sector obrero. Pero en el sector público, sí estoy de acuerdo con los 4.000. Bueno. Eso no le duele a nadie. Sí. Buenas noches, gracias por habernos acompañado.